En este informe vamos a hablar sobre la nueva Ninja 400. Esta moto realmente es una deportiva que está por encima de la mayoría de su competencia en varios aspectos, pero tiene algunas contras que vamos a ir aclarando y especificando a lo largo del video. Así que de esta manera comenzamos con el informe. Este modelo cuenta con un motor de 399 centímetros cúbicos y 45 cb. Actualmente las competidoras más directas son la Yamaha R3 de 321 centímetros cúbicos y la KTM RC 390 de 373 centímetros cúbicos. O sea que en este aspecto podríamos decir que actualmente es la más grande del segmento en cuanto a cubicaje. Este modelo viene a suplantar a la Ninja 300 y no es como en el caso de la Ninja 250 que se ha hecho una mejora y pasó a ser la Ninja 300 que conservaba prácticamente el mismo motor y el mismo chasis. En este caso en particular la moto es totalmente nueva, incluso pesa 8 kilos menos que la Ninja 300 y el motor es totalmente nuevo también, con lógicamente mejores cifras de par y potencia. Y justamente, hablando de las mejoras de peso, no solo el chasis fue alivianado, sino que también el motor incluso es 1 kilo más liviano que el propulsor de la Ninja 250 de 2 cilindros también. Además, el embrague antirrebote también es un nuevo elemento optimizado para facilitar aún más las labores del cambio y ser más eficaz en reducciones al límite. El depósito de combustible reduce su tamaño con respecto a la Ninja 300 de 17 a 14 litros y permite cubrir más de 300 kilómetros gracias a que este motor también tiene un nivel de consumo incluso menor que la Ninja 300. Con respecto a la parte ciclo, tiene una nueva horquilla, en este caso de 41 milímetros, que sustituye a las de 37 milímetros del modelo precedente y continúa sin ofrecer regulación, aunque no es algo necesario justamente en esta cilindrada. Pero lo que sí es verdad y realmente llama la atención por ser un modelo de última generación es que no incorpore la horquilla invertida, así como la incorpora actualmente Yamaha en el nuevo modelo de la R3 y ya la viene ofreciendo KTM prácticamente en todos sus modelos. Realmente es algo que no entendemos por qué no se ha incorporado, porque ya en el caso de la 650 lo tiene, y en muchos modelos como por ejemplo de Benelli, que es una marca que se podría decir que está en inferior de posición en cuanto a calidad y ya la incorpora en prácticamente también todos sus modelos. Esta horquilla que se utiliza, aprovechando que se cambió por una de diámetro mayor, podría haberse utilizado una invertida, pero bueno, por alguna razón Kawasaki decidió utilizar este tipo de horquilla que a nuestro entender resulta un poco obsoleto para los días que corren. Y hablando de las suspensiones, otra cosa que nos llama poderosísimamente la atención es la utilización de un basculante trasero de caño cuadrado, cosa que sí podríamos decir que funciona muy bien, que es liviano y que está bien para la cilindrada y demás. Pero la realidad es que Yamaha, por ejemplo, utiliza un basculante trasero hueco que tiene más diseño, que es más visual. KTM utiliza uno de fundición, que si bien es un poco más radical, es más moderno, es más efectivo, es más liviano también. Y no entendemos por qué utiliza ese sistema que parece de una moto de 125 centímetros cúbicos, en una moto que realmente tiene grandes estándares y es una moto muy visual. El que compra este tipo de modelos eh, realmente está buscando algo llamativo, algo visual, algo que entre por los ojos. Y justamente eso es algo que choca mucho, ya que es el basculante más anticuado y poco agraciado
justamente en el segmento y en la gran mayoría ya de los modelos actuales de motos. Con respecto a la frenada, se destaca el nuevo ABS de última generación fabricado por Nissin y adelante pone un disco semiflotante de 310 milímetros, realmente un gran disco, que si bien es simple y no es doble como utiliza por ejemplo Benelli, que queda realmente muy bien, en ese caso Benelli utiliza algo realmente muy exagerado y un poco pesado, y la realidad es que hoy por hoy Kawasaki, igual que Suzuki, Yamaha y las grandes marcas japonesas, busca la optimización al máximo del rendimiento de las motos para lograr motos que sean cada vez más livianas y más efectivas. Entonces, lógicamente, hubiese sido un exceso poner un doble disco. Por eso creemos que es muy acertado el disco que tiene, que además es lobulado y flotante, lo que denota la actualización del modelo, que realmente está realmente muy acorde en ese sentido con los tiempos que corren. Con respecto a la posición de manejo, el asiento está situado a tan solo 785 milímetros, pero como además se ha recortado su anchura en 30 milímetros, es muy sencillo llegar al suelo incluso para el público de menor estatura. A pesar de sus semimanillares, es una moto realmente muy cómoda, perfecta para utilizar en la ciudad a diario, pero a la vez también permite sacar partido de su chispa deportiva para disfrutarla en curvas los fines de semana. Con respecto a la instrumentación, realmente el tablero es muy moderno y nos gusta mucho porque utiliza el tacómetro analógico y una parte digital también con una pequeña computadora. El tacómetro analógico es el que por ahí ofrece la mejor lectura en estas motos deportivas que realmente usamos el tacómetro. Realmente nos viene muy bien, nos gusta mucho más así que por ejemplo el modelo nuevo de la R3, que es totalmente digital, o el de KTM, que es muy difícil de leer. En este caso realmente, a pesar de ser por ahí una tecnología que se está dejando, a nosotros sigue gustándonos más que el tablero totalmente digital. Por otro lado, tiene una gran virtud que a nosotros nos gusta mucho también, es que posee una pequeña computadora que, aparte de los kilómetros promedio y demás que siempre suelen tener las computadoras de las motos, nos dice cuántos kilómetros podemos hacer con la cantidad de combustible que nos queda. Y eso es algo que realmente nos viene muy bien y que se usa mucho y que realmente tendrían que tener todas las motos. Es algo que no tiene un costo elevado, y otras motos como por ejemplo la R3 no lo tiene, y tiene ofrece otras lecturas, y no tiene esta, que justamente es para nosotros la más importante. Ahora, para hablar un poquito del motor. Este motor es un motor de 4 tiempos en línea con doble árbol a la cabeza. Tiene 2 cilindros y 4 válvulas en cada uno de sus cilindros. Obviamente está refrigerado por agua y tiene un diámetro por carrera de pistón de 70 por 51.8 milímetros, lo que lo hace un motor super cuadrado. Un motor super cuadrado es un motor que tiene una carrera muy corta y el diámetro de la cabeza del pistón es más grande que la carrera. Entonces eso permite que el motor revolucione mucho y que consiga la potencia a un régimen muy alto. En este caso consigue 45 cb a 10.000 revoluciones. Y para ahondar un poquitito, para entender de qué se trata este motor, por ejemplo, otros motores como el de la Honda CBR 500, que es un motor más grande y uno creería que tendría que ser un motor que permita lograr velocidades máximas mayores, no lo logra. ¿Y por qué? Porque es un motor de carrera mucho más larga. El problema cuando la carrera es muy larga es que en cada giro de cigüeñal, la velocidad, o sea, el trayecto que tiene que hacer el pistón para ir y venir se hace muy largo, entonces aumenta mucho la velocidad del pistón. Cuando es carrera corta, la velocidad del pistón se reduce mucho, entonces nos permite hacer que el motor gire más rápido. Entonces de esa manera conseguimos que las revoluciones estén más alto. ¿Y qué ganamos con que las revoluciones estén más arriba? Bueno, justamente con un cambio,
con una caja de cambios mucho más corta, o sea, con una desmultiplicación más corta, logramos estirarlo mucho más. Entonces, con un cambio, con una sexta liviana, que podría ser la quinta de una moto de carrera larga, logramos estirarla muchísimo más. Cuando una moto que tiene 10.000, logra 10.000 revoluciones en su máximo rendimiento y llega a 200 kilómetros por hora, si lograra 8.000, necesitaría para llegar a 200 kilómetros un cambio más largo. Y el problema es que es más pesado y si no tiene suficiente potencia para tirarlo, no lo lograría. En el caso de los carreras largas, normalmente se utilizan para motos trail o motos que necesitan tener buen torque para mover motos pesadas y para hacer un poco de off-road, pero que por contraparte limitan la potencia y las altas revoluciones para lograr altas velocidades. En este caso tenemos muy buena velocidad final, pues una moto que logra pasar los 190 km por hora y a su vez tiene 38 Nm que si bien las consigue a un régimen bastante alto, es una potencia mucho más que suficiente para el peso de la moto, que realmente es una moto muy liviana. Por otra parte, es un motor que tiene una compresión de 11:1, lo que es una compresión bastante alta, pero igualmente el fabricante nos recomienda utilizar gasolina sin plomo de mínimo 95 octanos. Normalmente las motos que tienen mucha compresión, si utilizan combustible de poco octanaje, hace autodetonación, el motor pistonea, es algo totalmente destructivo. Por eso nosotros recomendamos en este tipo de motores de altas revoluciones y alta compresión utilizar combustible de por lo menos 98. Con respecto a las llantas, utiliza llantas de 17 pulgadas, obviamente como suele pasar en todas las deportivas, y monta neumáticos Dunlop Sport Max de realmente componente muy blando que funciona muy bien y tiene realmente muy buen agarre, de 110-70 R17 en la parte delantera y 150-60 R17 en la parte trasera. Realmente medidas muy interesantes teniendo en cuenta que en la Ninja 250 utilizaba ruedas de 130, lo que eran, nosotros siempre le criticamos mucho por ser muy angosta, y en este caso utiliza 150, que si bien no es el 160 que utiliza por ejemplo Benelli, pero es una medida que es muy apropiada para la cilindrada. Con respecto a las medidas, es una moto que mide prácticamente 2 metros de largo, tiene un ancho de 710 milímetros, una altura de 1120, una altura del sillín de 785 milímetros, una capacidad de depósito de 14 litros y un peso declarado de 168 kilogramos. Ahora, para hacer una pequeña comparativa con la Yamaha R3, tiene algunas virtudes y algunas desventajas. Una desventaja que nosotros hemos comprobado es que el asiento de la Yamaha R3 es mucho más cómodo, es más mullido y en el caso de la Ninja 400 tiene una inclinación hacia adelante que te hace ir continuamente contra el tanque. Es algo que nosotros notamos como una falla de diseño, si se quiere, porque realmente es algo que incomoda bastante al utilizando la moto, sobre todo cuando vamos de a dos, que el de atrás nos va empujando y nos hace ir muy contra el tanque. Ese es un detalle que le encontramos que realmente nos molestó bastante. Con respecto al motor, es un motor que se nota muy vivo de arriba. Abajo es un motor muy suave que tiene muy poca retención cuando nosotros desaceleramos, no tiende a retener demasiado. Eso es algo que realmente se agradece porque le da una conducción muy suave y además es un motor sumamente silencioso. Realmente este nuevo motor, incluso acoplado con la tecnología del embrague antirrebote, realmente funciona muy bien. Y justamente si la comparamos con la KTM RC390, lo que vamos a encontrar es que la RC tiene mucho más retención justamente cuando desaceleramos
y mucho más torque a bajas revoluciones, que este motor se siente mucho más lleno desde abajo, pero este es un motor que se despega cuando supera las 8.000 o 9.000 revoluciones. Realmente es el motor que dentro de la competencia tira más de todos. Con respecto al diseño en general, realmente creemos que es la que está mejor lograda. No es tan radical como pasa con la KTM, que justamente sucede con ese modelo, que tiene adeptos que realmente son muy fanáticos de ese modelo y hay muchísima gente que no le gusta. En el caso de la Ninja, lo que sucede es que en mayor o menor medida es realmente una moto que le gusta a todo el mundo. Y no por nada ha ganado el fanatismo durante décadas y décadas de muchísimos usuarios que la siguen eligiendo.